días, chicos, buenos días, estimados estudiantes de 10º año. El día de hoy vamos a continuar con el origen de la escritura, pero hoy vamos a dar paso ya al origen del papel y la pluma. Luego vamos a ver también el origen del imprenta. El origen del papel. Empecemos por ese lado, ¿ya? El origen del papel, pues este remonta, el día de ayer les comentaba, y hoy les voy a dar esa información, que este origen del papel, pues bien, este fue un invento por parte de los chinos. En principios con materiales como por ejemplo extractos de algodón, de cañas y de bambú, ¿ok? Luego fue perfeccionando esta técnica, pero también fue robada. Fue robada por los egipcios, sí, por los egipcios. Esta técnica que fue descubierta por los chinos, pues fue robada por los egipcios esta idea, y luego estos egipcios, comerciantes arábicos, los llevó a España, ¿ok? A España, los llevó a Europa. Recuerdan que yo les mencionaba que existía un canal comercial, pues bien, ellos lo llevaron hasta esta ciudad. Luego también allí con el tiempo ya fue perfeccionando, y además existía también otra técnica en la cual muchos historiadores, incluso allí habitantes de Italia, en Italia hacían una técnica en la cual era que recogían todos los trapos viejos y los remojaban. Los remojaban por un tiempo, tanto así que se ponían en un estado putrefacto, es decir, que ya no servían, ¿sí? Ya los trapos eran inservibles. Luego estos eran procesados de una manera en la cual llegaban en una forma, daban una forma para que luego sean procesados otra vez y tengan una forma lámina de papel, ¿ok? Pero también allí se fue descubriendo que las abejas ellos tenían y daban un extracto mineral en los árboles, ¿sí? En los árboles. Sí, que esto fue en el año 1719, en la cual se dan cuenta que las abejas, pues allí, estas dejan una pasta de celulosa, es decir, un extracto blando en los árboles, siendo aquí muy comunes ya los árboles en donde se extrae el papel, árboles de crecimiento mayor, es decir, que crecen muy rápido, son los árboles de esta planta eucalipto. ¿Recuerdas? La planta de eucalipto, la cual haces el agua, hierves las hojitas y haces una evaporación. Entonces, esa planta que huele tan rico a mentol, esa planta, ese árbol es muy rápido, crece muy rápido, pues bien, es allí donde prácticamente realizan para producir el papel. Recogen esa planta, ese árbol para producir el papel. Ese es un pequeño resumen del origen del papel. Luego, la pluma. Ok, te dirás, la pluma. Pues bien, empecemos con que allí estos eran recogidos por aquellas aves gigantes, o que a simple vista puedes observar que tienen plumaje muy grande, ¿sí? Siendo esto cuando tú puedes ver una plumita de alguna gallina, o no le arranques a los animalitos, pero cuando ves a alguna plumita por ahí caída, puedes observar que es tan pequeña esa membrana, bien durita y es finita. Pues bien, imagínate esas aves grandes, la avestruz, pavos, ¿sí? Entonces, esas aves gigantes, grandes, pues a estas eran extraídas las plumas, eran extraídas el plumaje, luego las perfilaban, como cuando usted le saca la punta a un lápiz. Actualmente le sacas punta a un lápiz, antes le sacábamos con un estilete, ok, o un cuchillo, le sacábamos la punta más finita. Pues bien, imagínate que esta es la pluma, acá está el plumaje, la puntita más gruesita, la de la membrana de la pluma. Pues bien, le sacaban allí, la perfilaban, y esta era utilizada para poder escribir. Y se dice que muchos tratados importantes en la época antigua, en la cual, por ejemplo, tratados en Estados Unidos o en España, en la época colonial, fueron escritos con ese tipo de
de pluma, de escritura. Yendo así también, claro, con la acogida de los minerales, cuando ya existió los minerales, la tinta. ¿Recuerdas que el día de ayer hablábamos sobre esto? Entonces, es allí donde ya fue perfeccionándose hasta que luego aparecieron las plumas fueron perfeccionándose y aparecieron ya en 1820 las plumas de metal, que actualmente son las plumas, las plásticas, las que ahora tenemos nosotras las plásticas. Pues bien, en principio fue la de metal, en la cual ya se fue utilizando y pues bien, ya se fueron comercializando. Y como sabes, pues inventos que recién aparecen, pues las obtienen gente importante o gente adinerada. Sí, seguramente las personas habitantes en nuestro país en ese tiempo pues aún no lo pueden obtener, y tuvo que haber sido muy costoso y muy difícil de obtener aquellos inventos como la pluma. Ahora vamos a hablar sobre la imprenta, el origen de la imprenta. Y es que luego también aquí fue un invento de los chinos, luego que ya fue muy cotizado el papel, sí, el papel ya en algunos años, en esa época fueron utilizados y escritos algunos libros, pero se complicaba en el momento y se cansaba, era muy cansado en el momento ya de escribirlos y tener que volver a reescribir un libro o algún documento en ese entonces. Y es por eso que allí donde aparece Gutenberg. Gutenberg aparece con esta idea fabulosa de la imprenta. ¿Y esto en qué consistía? Y es aquí donde yo te voy a dar un pequeño ejemplo por un video para que tengas la idea de cómo se hacía en ese entonces la escritura plasmada en la primera imprenta. Básicamente era que ellos tenían en una hoja la letra, sí, la letra o escritura la cual iban a escribir como original. Luego ellos la remarcaban con metal, siendo este metal con ayuda de un martillo, pues golpearla de manera que se copie esta escritura de papel hacia otro, de manera de punzón, entonces para que vaya plasmando, ¿sí? Y esta técnica similar, si la puedes observar ya mismo, se parece, este principio de técnica de imprenta se parece a la copia o cuando plasman los estampados. Si has visto, pues es un recuadro o un cuadrito, bueno, hay planchas, pero hay unos cuadritos en los cuales plasman los estampados de camisetas. Pues bien, más o menos es una técnica así, ¿ok? Más o menos, pero no es como que para que te des la idea. Y a este extracto o tantos procedimientos que se hacían se los llamaban tipos móviles. Y es que la imprenta de Gutenberg contenía papel. Los tipos móviles, que eran unas cajitas en donde se guardaban en compartimentos. También como era diseñada en madera, tenía unos tornillos que se utilizaban para presión. Sí, estos tornillos de presión. Y claramente debió tener una tinta en la cual era utilizada para marcar todo lo que yo quería recopiar. Además, se dice que el papel era remojado para que esta tinta, que pasaba por medio también de una cuerina, esta tinta que era procesada, porque no era la tinta normal que extraían para poder escribir con las plumas de aves que te mencioné hace un momento, pues este papel era remojado para que pueda sostener la tinta luego ya de reenmarcar con los tornillos de presión y las fuentes que estaban en el cajón, en el compartimento. Y una de estas técnicas de la imprenta, gracias a la imprenta también fue y ayudó a reenmarcar la escritura que tenemos ahora conocidísima, que es la Biblia. Entonces, gracias a este invento, pues claramente se fue rediseñando y perfeccionando esta técnica para la que actualmente es la que encontramos. Y muchas veces esto llena de nostalgia porque
de pronto nosotros gozamos con tantas cosas modernas cuando en sus tiempos no eran fáciles obtenerlas. Y no conocemos e identificamos las personas importantes quienes descubrieron esto que para nosotros actualmente es algo insignificante. Ok, entonces para terminar, en el año 593 es donde ya aparece este descubrimiento de la imprenta. Ok, eso es todo por el día de hoy. Ahora te dejo la siguiente actividad que deberás de realizarla. Muy bien chicos, me despido esta mañana para dejar que sigas y continúes con tus actividades. Nos vemos en una nueva clase, sí, en una nueva clase ya el día de mañana. Cuídate y te envío un abrazo.